Vamos a pasar con nuestro segundo invitado de esta mañana. Nos acompaña Alfredo Guerci, abogado constitucionalista. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, Pancho. Como siempre es un placer estar acá. Perfecto, encanta. Bueno, antes de hablar del tema en cuestión contigo, que ya había preparado desde producción, que es sobre Vladimiro Montesinos, me gustaría escuchar tu comentario acerca de la inmunidad parlamentaria, porque creo que como abogado constitucionalista, abogado como el hermano, abogado como el padre, abogado como la madre, no hay Guerci que no sea abogado. Como la abuela también. Como la abuela, todos los Guerci son abogados. Si no son abogados, no son Guerci. ¿Qué opinas tú de la inmunidad parlamentaria? ¿Debería regresar o debería permanecerse eliminada? Mira, la inmunidad parlamentaria la eliminó el Congreso del 2020. Sí. Creo yo que esto fue un grave error. ¿Por qué? Me parece que es necesario, como afirma el doctor Rospigliosi, que los congresistas puedan realizar sus labores sin el temor, sin el cuchillo en la garganta, de que vayan a ser perseguidos o encarcelados por llevar a cabo su agenda legislativa. Creo yo que hoy en día, o en ese momento, lo que estaba imperando en la ciudadanía era esta especie de estigma contra el Congreso, ¿no? Que ya sabemos de dónde viene, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? Digamos, el Congreso hasta ahora, tiene una mala reputación. Y proviene justamente, el estigma contra el Congreso es una estrategia de la izquierda para desacreditar la democracia, la institucionalidad de nuestro país, y ya sabemos con qué fin, ¿no? Sí. El fin final es tener un Pedro Castillo. Sí. Y para poder tener un dictador en el Perú, un siguiente Chávez peruano, lo que necesitan es demoler las instituciones. Y la mayor institución que frena el poder y que está frenando esos abusos autoritarios en el Perú, nos guste o no, es el Congreso de la República. Entonces, yo coincido con la apreciación del doctor Rospigliosi y apoyo que una vez más se quiera regresar a la inmunidad parlamentaria. Porque puede ser que hayan temas controversiales, puede ser que no nos guste el Congreso, pero lamentablemente esa institución existe ahí por un motivo, no es gratuita. Sí. Y además que es una perfecta representación de los peruanos, ¿no? Que estamos variopintos y diversos en nuestra forma de pensar. Bueno, ahí está el resultado de la representación parlamentaria. Justamente en la línea de lo que dices tú, ¿no? De cómo es que la izquierda busca descrédito del Congreso con un fin político. Recientemente había un comunicado, Unidad para Vencer, Pueblo para Gobernar, y se han unido 4 partidos o 4 movimientos políticos que son Primero la Gente, Nuevo Perú, Voces del Pueblo y el partido, el PT Perú, y justamente parte de lo que mencionan es para eliminar la Constitución que fue hecha en el gobierno de la dictadura fujimorista, para retomar la democracia que ha sido tomada por las élites corporativas. Entonces, vemos justamente un discurso semejante al que tú estás mencionando. Su agenda ni siquiera es secreta. Ellos lo anuncian y después, lamentablemente, siempre salen los mismos de siempre a querer llamarnos a nosotros exagerados, fanáticos, radicales. Pero ellos mismos nos están diciendo de manera bastante clara cuál es su finalidad. Claro. Entonces, no hay que sorprendernos cuando este país acaba convirtiéndose en una tiranía, porque ellos no esconden sus intenciones nefastas. Le están anunciando a los 5 vientos. Claro, suena bonito decir, vamos a recobrar la democracia que ha sido robada. Suena bonito, pero en la práctica, ¿qué significa eso? Significa desarticular las instituciones, tomarlas, porque presuntamente solamente ellos son los buenos y todos los que están ahorita son los malos. Además, es la excusa de toda tiranía, ¿no? La excusa de todo tirano siempre es querer decir, no, queremos reivindicar una injusticia. Entonces, como se dice, ¿no? El camino, las buenas intenciones siempre pueden traer ese tipo de... Son el camino al infierno, ¿no? No, y aparte, si revisamos todas las dictaduras, todas llevan la palabra democracia en su nombre, ¿no? Así es. El Partido Democrático, el Partido Comunista es República Popular China. En el caso de Alemania Democrática también, ¿no? Que era... Los soviets significa pueblo, ¿no? Como Congreso del Pueblo. Efectivamente. Entonces vemos cómo siempre se esconde la palabra democracia o tratan de apropiarse de palabras que son muy lejanas verdaderamente al sentir de sus propios pensar. Pero bien, vamos a pasar a Vladimiro Montesinos. Creo que tenemos una nota preparada. Sí, tenemos una nota preparada de Vladimiro Montesinos. ¿Por qué? Porque es prudente mencionarlo. Es prudente mencionarlo porque el señor acaba de cumplir 80 años y podría acogerse a la ley 32181 que le permite a él terminar con su sentencia en su casa. Y además de eso, cabe mencionar que su sentencia termina en junio del próximo año, 2026. Así que vamos a ver la nota.
La ley número 32.181, promulgada en 2024 por el Poder Ejecutivo, tras su aprobación en el Congreso, modificó el artículo 22 del Código Penal y abrió una puerta peligrosa. Permite que personas mayores de 80 años con sentencia firme puedan cumplir su condena bajo el arresto domiciliario. Lo que fue presentado como una medida humanitaria hoy amenaza con convertirse en una rendija por la que escaparían algunos de los personajes más cuestionados de nuestra historia reciente, entre ellos Vladimiro Montesinos y Alejandro Toledo. ¿Debe la justicia aplicar una norma humanitaria sin importar la magnitud del crimen? ¿Es lo mismo un delincuente común que un criminal de Estado? El caso más alarmante es el de Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial de Alberto Fujimori y operador clave de una red de corrupción, quien acumula múltiples condenas. O sea, en el tiempo tengo que tener yo la obligación de guardar el secreto de lo que el señor Fujimori me reveló a mí. Y él nunca me ha autorizado que yo revele lo que me confió en confidencia. Y es que este 20 de mayo cumple 80 años. Y con ello se habilita para solicitar el beneficio del arresto domiciliario. Un hombre con semejante prontuariado en casa, bajo vigilancia remota. Dije que no voy a declarar y solicito que el acta corra con la denuncia que hace el Ministerio Público para hacer valer mi derecho. Como si esto no bastara, el expresidente Alejandro Toledo, sentenciado a 20 años de prisión por recibir millonarias coimas de Odebrecht, también busca beneficiarse. Su defensa ya presentó el pedido para acogerse a la norma, por lo que en los próximos días podría salir del penal de Barbadillo. Un exmandatario condenado por traicionar al país podría pasar sus días en casa. ¿Dónde queda la justicia? ¿Y los acuerdos pactados? ¿A quién solicité yo? Por favor, mantenga la compostura, de lo contrario nos vamos a ver en la obligación de sacarlo. La ley no hace distinción alguna entre delitos comunes y crímenes graves, y eso es indignante. En un país con limitadas capacidades de control, el arresto domiciliario es casi una liberación encubierta. Montesinos, incluso desde prisión, podría intentar influir en la política nacional. Este no es solo un riesgo legal, es una afrenta ética. Es permitir que quienes atentaron contra el Estado o lo entregaron a la corrupción vivan cómodamente mientras miles de peruanos siguen esperando justicia. No se trata de venganza, se trata de dignidad. Muy bien, Vladimiro Montesinos, un nombre que en los últimos 25 años ha sido sinónimo de el declive del gobierno de Alberto Fujimori. Está próximo a quedar libre. Su sentencia era de 25 años. Ya en junio de 2026 quedaría libre, pero como mencionaba, ya cumplió 80 años hace poco, así que técnicamente podría acogerse a la ley 32181 que le permitiría terminar con su sentencia desde su casa. Estamos conversando con Alfredo Guerci, abogado constitucionalista. Tu tío Vladi, ¿sale o no sale? Bueno, va a salir en 2026, ¿no? Eso de eso maneras, no sí. quedan dudas. Ahora, esta ley, todos sabemos que en este país no se cumplen las leyes. Mejor dicho, los jueces son expertos en no cumplir leyes. Lo hemos visto repetidas veces. Lo que es más grave en penal, donde en penal el juez sí está obligado a seguir el principio de legalidad. Mejor dicho, en otras ramas del derecho, los jueces tienen más disposición. Yo aplico esa ley, no aplico esa ley. En penal no. En penal, por el principio de legalidad, los jueces tienen un margen de aplicación bastante restrictivo de qué leyes pueden aplicar y qué leyes no. Tenemos el precedente de Alejandro Toledo. Sí. Alejandro Toledo solicitó acogerse a la aplicación de esta ley. Él ya tiene más de 80 años también. Tiene más de 80 años. A ver, esta ley no es automática, para comenzar. Sí. La ley tiene varios requisitos. Uno de ellos es tener 80 años, otro de los requisitos es
estar grave de salud. Claro. Y también... No representar peligro de fuga, ¿no? No representar un peligro de fuga o obstaculización. Entonces, hay bastantes requisitos y no es automática. Y como ya sabemos, los jueces se amparan de estos cajones de sastre para no aplicar las leyes. Y eso no es un tema que solo se ve en este caso. Se ve en muchísimos casos. Por ejemplo, esta ley de tenencia compartida, que se aprobó recientemente en este Congreso. Ningún juez la cumple. No se cumple. La ley dice de manera expresa que tiene que primar la tenencia compartida. Y hasta ahora, en todos los años que yo llevo litigando casos de familia, no he visto ni una sola sentencia de tenencia compartida brindada por el Poder Judicial. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? También es cuestionable, ¿no? Porque se sacan leyes y después nuestro Poder Judicial no las aplica. En el caso de Alejandro Toledo, Carguancho, que ya sabemos que es un juez canero, su raciocinio tampoco parecía muy lógico, porque él decía, no, como todavía no hay sentencia, yo no puedo aplicar la prisión domiciliaria. En verdad ese argumento hace sentido, o quizás lo que debió haber hecho Carguancho es explicar o fundamentar cómo en este caso podía haber un peligro de fuga, podía haber un peligro de obstaculización a la justicia. Entonces, si tienen los elementos, mira, los jueces tienen que aplicar un principio básico, que es el principio de debida motivación. Entonces, no pueden actuar de manera política, de manera arbitraria. Sus decisiones tienen que estar bien fundamentadas. Ahora, en el caso de la salida de Vladimir Montesinos, hay mucha gente que todavía lo teme, ¿no? Es como Voldemort, decir el nombre Montesinos representa un temor en la población. ¿Tú ves verdaderamente que él ya a sus 80 años tenga todavía algún tipo de injerencia en Fuerza Popular o en la política peruana en general, o que pueda salir? Porque la gente incluso decía, va a postular al Senado. Mira, con las nuevas leyes que hay hoy en día de inhabilitación, porque él no solo ha sido sentenciado, ¿no? Sí. Él tiene que pagar su reparación civil. Entonces, no creo que tendría un camino tan fácil para poder postular. Me parecería difícil, ¿no? Y también me parece raro, ¿no? Personajes tan controversiales como Vladimir Montesinos los demonizan, pero por el otro lado, personajes como Antauro, que han matado gente, que abiertamente están pidiendo un golpe de Estado, que no se arrepienten de sus acciones. Mudos, y los ensaltan, y con ellos no hay problema, ¿no? Entonces tiene que haber coherencia, ¿no? Uno condena a ambos o no condena a ninguno. Claro. Entonces, el doble rasero es el problema. Hay un grave doble rasero, ¿no? Mejor dicho, ¿por qué Vladimir Montesinos sería tan malo? Ah, pero el tío Vladi no, él es mi tío Vladi y me siento con él en estos podcasts de la Roro Network. Voy a jugar pichanga con Antauro. Entonces, hay algo raro, ¿no? Hay una falta de coherencia acá. No, aparte, Antauro Humala es curioso porque el señor expresamente dice, voy a matar a estas personas, así es, los homosexuales, a los corruptos, voy a fusilar a mi hermano, al otro, a cual, ha dicho que tiene una visión política de expropiación. Por lo menos es honesto, ¿no? Por lo menos es honesto en ese sentido. No es como otros izquierdistas que dicen vender democracia. Es honesto, pero los que no son honestos son ciertos miembros de la izquierda que después quieren minimizar ese discurso. Te dicen, no, él dice eso, pero en verdad él es bueno, él es moderado. Claro. Ese es el problema, ¿no? Ahora, ¿qué cosa qué opinas de Juntos por el Perú? Que en su momento fue un partido que acogió a la señora Verónica Mendoza, una persona totalmente progresista, globalista, que cree en la ideología de género y tal. Claro. Y ahora Juntos por el Perú está con Antauro Humala, una persona que expresamente ha dicho, voy a matar a los homosexuales. Y en ese programa creo que hubo una intervención que después generó una fisura dentro de este partido, ¿no? No en este, sino en el programa de Fabricio Escajadillo vino Antauro Humala. Perdón, en ese set me refiero. En este set, así es. Aquí en esa misma silla. En esta casa. Así es. Literalmente en esa silla. Literalmente en esa silla. ¿Qué dice eso de Juntos por el Perú, no? Bueno, es un conflicto latente que sufre la izquierda en todo el mundo. Que hay un confrontamiento directo, ¿no? Entre la izquierda clásica y esta izquierda posmoderna, woke, progresista. Y no queda claro todavía, ¿no? La izquierda todavía están en una confrontación directa. Es que están viendo hay quién un tema gana. De valores, o sea, la izquierda clásica que tú mencionas es abiertamente conservadora, ¿no? Lo que pasa es que nadie creía en esas ideas porque no existían. Las woke, las progresistas. Estas ideas progresistas son adversas a todo. Claro. ¿Por qué? Porque son muy radicales y contradicen todo lo que ha venido antes. Claro. El sentido común, la naturaleza, la biología, Así es. Toda la ciencia. Entonces son contrarias a todo.
Y como son contrarias a todo lo que viene antes, confrontan a la derecha, pero también a la izquierda. Confronta a todo. Entonces, hay un gran debate dentro de la izquierda. ¿De qué hacemos, no? ¿Seguimos ese lado progresista? O más bien nos quedamos con nuestras raíces, nos quedamos con el sentido común, nos quedamos con cosas obvias, ¿no? Como sería la negación de que existe el sexo biológico. Exacto. Que a eso se está llegando, ¿no? Sí. Es un problema filosófico esto, Pancho. Sí. Yo veo ahí a ciertos influencers que salen a rasgarse las vestiduras de por qué les importa a la derecha hablar de esos temas. ¿Por qué se obsesionan con tirarles piedras a los débiles? Pero ese es un problema filosófico, es un problema de la verdad. Exacto. Es un problema epistemológico. Y nosotros no podemos negarnos a la verdad, porque si nos negamos a la verdad, lo que va a haber es una tiranía de la mentira. Entonces, tenemos que estar más pendientes que nunca de esto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay mucha gente que me dice, estás obsesionado con los trans. No, estoy obsesionado con la verdad y defender a los verdaderos vulnerables, que son los niños y adolescentes, que son absolutamente vulnerables e impresionables. Pancho, además, ¿sabes qué me indigna? Este tema no lo traemos nosotros. Claro. A nosotros no nos interesa este tema. Nosotros hablamos de este tema porque... Como consecuencia. Como consecuencia de que esa rama ideológica está calando en la sociedad. Sí. Entonces, no es nuestra culpa hablar de ese tema. Si fuese por nosotros, nunca hablaríamos de ese tema. Claro. Sin embargo, es una reacción. Exacto. Además... Entonces, ellos instalan estas ideas nefastas y después quieren que nos quedemos mudos. Eso es lo que a mí me parece absurdo. Además, si uno revisa la historia del discurso de la izquierda, si es que no alzamos la voz ahorita, puede que más tarde sea más tarde. Sea muy tarde, por el hecho de que primero buscan la victimización, luego la normalización, luego la despenalización. Luego la coerción. La coerción y luego la imposición, ¿no? O sea, ahorita estamos en modo victimización. Están victimizando este segmento de presuntas víctimas de la sociedad, oprimidos de la sociedad. Pero si siguen con este discurso, van a buscar que sea normal que las personas puedan identificarse como hombre, como mujer, como perro o como gato. Pero bueno, otro tema que también quiero comentar contigo es las elecciones, las venideras elecciones de abril de 2026. Ya creo que se están comenzando a calentar un poco más. Si bien estratégicamente nunca es prudente alzar la mano el primero y decir yo soy candidato, porque a él es el que le caen las primeras piedras. Así es. Ya vemos que hay otros candidatos o precandidatos que han comenzado a aparecer en diferentes medios de comunicación, como por ejemplo Philip Butters. Así es. Bueno, Rafael López Aliaga es alcalde de Lima. En teoría no puede decir que va a ser candidato, pero, o sea, más está o menos guiño, que... ¿no? Está el guiño. Está ahí, está el guiño, ¿no? Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, el señor López Chau. En fin, una serie de candidatos ya aparecen. ¿Y qué opinas tú de ellos? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de una figura como Philip Butters, quien ya se veía venir el año pasado, pero ya se sinceró? Yo tengo una predicción de qué va a ser esta elección. Ya. Y va a repetir un patrón que se ve en todo el mundo. Esta elección va a ser la elección de los medios alternativos. Y ya lo estamos viendo. Va a ser la elección que se va a librar en programas como este, como en Betel, que se van a librar en los podcasts. Sí. Por ejemplo, ayer vimos a Philip Butters, una intervención brillante en este programa, Rorro Network, creo que se llama. Ya. ¿Así se llama? Ese es el canal, ¿no? Sí, ese es el canal Rorro Network. Ya. Sí. Salió con estos patas show, que no sé qué cosa, una intervención brillante. Pero así va a ser esta elección. Va a ser la elección de los podcasts. Va a ser una elección donde va a haber una cercanía más directa de los candidatos con la ciudadanía. Porque eso es lo que te brinda el formato podcast. El formato de los medios alternativos. Ya no es una prensa, digamos, con un filtro. Claro. Una prensa muy saneada, ¿no? Muy bajo control. Es una prensa directa. Sí. Es una prensa sin filtros y con un formato más largo de entrevista. Claro. Y hay mucho más democratización o más alcance por parte de cualquier candidato. Así es. De alcanzar. Yo te pongo un ejemplo. Hace 5 años que estaba en Perú 21, de cara a las elecciones, me acuerdo que viene el que era en ese entonces candidato del PPC, Bengolea, y se quejaba, ¿no? Pucha, que ni un medio de comunicación me abre las puertas. Bueno, el día de hoy no necesitas que ni un medio de comunicación te abra las puertas. Te vas a cualquier podcast. Te vas a cualquier podcast o tú mismo de tu celular haces un video que sea lo suficientemente viral como para lograrlo. Y hay que ver que Donald Trump usó esa estrategia para ganar las elecciones pasadas. Exactamente, ¿no? Si no hubiera sido por Joe Rogan o por Tucker Carlson.
Trump va donde Joe Rogan, se come los 3 horas de podcast, va a varios podcasts además, podcasts de comedia, acepta a estos influencers que vienen a la Casa Blanca a hacer bromas, tonterías, pero funciona, pega con la ciudadanía. En cambio, ¿qué hace Kamala Harris? No, yo no quiero donde Joe Rogan, porque Joe Rogan es anti-vaxxer. Sí, antivacunas, ¿no? Entonces, esa es la elección que vamos a vivir aquí también. Sí, pues. Va a ser una elección moderna, del siglo XXI. Sí. Y yo creo que por ese motivo, Philly Butters tiene una gran posibilidad. Porque ¿cuántas horas en pantalla tiene Philly Butters? Tiene, claro. Cientos. Cientos. Tiene una experiencia increíble para ese tipo de entrevistas. Claro. Ayer en esa entrevista veíamos cómo le lanzaban misil tras misil tras misil. Y él muy rápidamente supo manejar la situación, voltearles la torta. Y yo creo que ayer Philly Butters les ha dado un masterclass de media training, ¿no? Sí. Creo que ha sido muy interesante su intervención. Sí, ¿no? hay que recordar también que en las próximas elecciones, más de la mitad de la población que va a votar van a ser o millennial o centennial. O sea, van a tener menos de 40 años. Así es. Más del 50%. Y el hábito de consumo de estas personas, me incluyo a mí ahí, también incluyo a mi invitado Alfredo Gersi, no tenemos un hábito de consumo como probablemente tenían nuestros papás o nuestros abuelos, de esperar a las 8 de la noche para ver la gran entrevista en televisión, sino que uno va adquiriendo información en el transcurso del día a través de las redes sociales. Por puchitos, ¿no? Por puchitos, exactamente. Formatos cortos, ¿no? Yo veo que la derecha sigue cometiendo el mismo error de escribir la gran columna en El Comercio el día sábado. Así es. La columna del Comercio el día sábado no va a cambiar el parecer de nadie, porque la gente que lee esa columna ya tiene una manera de pensar. Si quieres cambiar, un tweet o un videíto, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa es la manera en la que se tiene que hacer estos cambios. Pero ¿tú cómo ves a la derecha? ¿Con esperanza o la ves muy dividida de cara a las próximas Lamentablemente elecciones? La veo muy dividida. La veo muy dividida y eso puede ser nuestro gran talón de Aquiles. Sí. Ahora, yo creo que estas elecciones nos vamos a sorprender. ¿Para bien o para mal? Para mal. ¿Para mal? No me digas a ver, yo no sé si para bien o para mal. Lo que no va a pasar de nuevo es no se va a repetir el mismo resultado de la vez pasada. Sí. Yo sí creo que esta vez los que llegan al Congreso y los que llegan a segunda vuelta no van a ser los mismos de antes. Yo sí creo que esta vez va a haber un candidato que va a lograr concentrar un gran grueso de la votación. ¿Así? Y justo, yo creo que esto va a pasar justamente por lo que hablamos, por el uso de estas redes alternativas. Pero ya igual... Estas redes alternativas van a romper esta especie de stalemate que existe en la política peruana. Pero ya igual, por ejemplo, en el año 2021... quien también sorprendió fue Pedro Castillo. No por la prensa alternativa, pero no en el sentido digital, sino en el sentido tal vez regional o no limeña. Pero eso también es prensa alternativa. Sí. No hay que olvidarnos, en provincias la prensa es muy alternativa. Sí. Porque ahí no usan el formato de repente de Instagram. Lo que pega muchísimo en provincias es Facebook. Sí. Y en Facebook, wow, cómo pegan las redes sociales, las radios locales publican todo en Facebook, se harán foros de discusión. Así es como funciona el formato ahí. Sí. Tienen una radio como digital en cualquier ciudad del país que es vista por toda la ciudad. Sí. Y así se mueve la prensa alternativa en provincias, ¿no? Sí, por eso es importante que Radio Betel tenga más de 330 repetidoras a nivel nacional, porque es importante que la señal, siempre caracterizada con la frontalidad y con la honestidad de Betel, llegue a todos los peruanos. Alfredo Gersi, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Betel 100.1 FM. Muchas gracias, Pancho, por la invitación, como siempre. Una pequeña pausa y regresamos con Enrique Valderrama, analista político y también militante del APRA. Pausa y regresamos.